Muy buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias, Capitán Chacón, por el uso de la palabra. El día de hoy vamos a ver la acción constitucional de la habeas corpus en tiempos del COVID-19. Vamos a tener una fundamentación constitucional, una fundamentación legal. Vamos a ver algo de las características de la habeas corpus. Vamos a evidenciar un caso, un ejemplo actual sobre cómo se trata el habeas corpus en tiempos de COVID-19, cómo le concedieron la libertad a un personaje. De igual manera vamos a ver algo de reseña histórica, vamos a pasar por algo de competencia del habeas corpus, algo de inclusión en Colombia, cómo se ha incluido en Colombia, vamos a evidenciar pues el procedimiento, cuándo es improcedente, y fundamentos de la acción, y de igual manera pues algo de conclusiones. Entonces vamos a iniciar. Siguiente diapositiva, por favor. La acción constitucional, pues es evidente que lo encontramos dentro de la Carta Magna del 1992, en el artículo 28 y 30. De igual manera, una ley ha fundamentado y ha creado estos dos artículos, la cual es la ley 1095 del 2006, por lo que evidenciamos que es un derecho fundamental de la persona al acceso a su libertad, que no se le restrinja su libertad. De igual manera, es un derecho fundamental encontrado como acción constitucional, y de igual manera es una ley y es considerada como facultad o inmunidad de todo hombre que frente a cualquier arbitrariedad o abuso que lesione su vida e integridad física o moral, pues sea cubierto y sea protegido pues a través de la ley, la cual es la ley 1095 del 2006, la cual pues tiene un muy poco articulado, tiene 8 artículos, los cuales pues vamos a analizar los más importantes. ¿Sí? La ley 1095 del 2006 es por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución. En el artículo primero de la ley 1095 encontramos que el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez es una acción constitucional, la cual pues tutela la libertad de la persona, un derecho intrínseco, un derecho que a través de toda la historia de la humanidad se ha tratado de proteger. Entonces, pues quien sea privado de la libertad con violación de algunas de las garantías o algunas de las garantías legales o constitucionales, entra esta acción jurídica, esta herramienta jurídica, para que pues obviamente no se prolongue ilegalmente y pues se le proteja el derecho fundamental a la persona. Esta acción únicamente, pues acá en Colombia, puede incoarse por una sola vez y pues ante solo una jurisdicción, y pues el habeas corpus no se suspende en estados de excepción. Esto lo dice la ley 1095 del 2006, por lo que evidenciamos la contingencia nacional de salubridad pública del COVID-19. Es un estado de excepción declarado por el presidente en el decreto 538 del 2020, por lo que evidenciamos que la misma ley ya se había presentado en antesala de cuando se presenta el estado de excepción. Obviamente este derecho fundamental a la libertad no se puede restringir de ninguna manera. En el artículo séptimo de la ley 1095 del 2006, que desarrolla el habeas corpus, encontramos como la impugnación, que se puede solicitar impugnación o apelación que niegue el habeas corpus. Esta puede ser impugnada dentro de los 3 días calendario. No vemos que no son hábiles, sino son calendario, cuentan sábados, domingos y lunes festivos. Se puede presentar y pues el juez remitirá estas diligencias en las 24 horas al superior jerárquico, en caso tal de que sea el juez penal, lo remitiría al tribunal, por lo que el expediente será pues repartido de manera inmediata y dentro de los 3 días hábiles siguientes, cuando el superior jerárquico pues lo conozca, el recurso será sustanciado y fallado integralmente, pues esto en caso de que sea negado, por lo que vemos que también procede un recurso efectivo y el cual debe ser resuelto de manera célere para resolver las impugnaciones de la habeas corpus cuando sean negadas. Siguiente, por favor. En el artículo octavo vemos como la improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad, pues aboca la ley
la persona privada de la libertad con la violación de las leyes y de las garantías consagradas en la Constitución Política de Colombia, pues no podrá ser afectada con la medida restrictiva de la libertad, al ser un derecho fundamental, en caso tal de que se le hayan quebrantado alguna de las garantías, como vamos a evidenciar más adelante, el derecho tiene unas garantías para la persona quien cometa e infrinja la ley, por lo tanto, pues no pueden ser quebrantadas. Evidenciamos en el derecho penal, hay algunas garantías como lo es la lectura de los derechos del capturado, el acta de buen trato, que todo esto tiene que ser cumplido de manera de cabalidad por Policía Nacional, en caso tal de que se someta a una captura, no solo procedería a la captura ilegal, sino pasaría a ser una acción constitucional, que es la de habeas corpus. Por lo tanto, pues la finalidad que tiene esta herramienta jurídica tan importante es que la libertad del capturado pues no se violente en caso tal de que esas garantías no se le hayan brindado. Siguiente, por favor. Entramos a la fuente constitucional. En la Constitución de 1992 es donde encontramos el desarrollo del habeas corpus, en el cual pues lo encontramos en el artículo 28 y en el artículo 30 de la Constitución, el cual vamos a continuación a desarrollar. Siguiente, por favor. En el artículo 28 lo encontramos como derecho y es aquel que tiene toda persona a no ser víctima de una privación o de la libertad con la cual se viole el orden constitucional y legal de nuestra nación colombiana. Evidenciamos que en el artículo 28 fomenta que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, que brinda las garantías del Estado social de derecho. Ninguna persona puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido, ni en su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente con antelación, con la formalidad legal y con motivo previo definido en la ley, en este caso, pues la ley 599 del 2000 y la ley 906 del 2004 son las que norman cómo puede ser privada de la libertad una persona. Siguiente, por favor. En el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia encontramos que pues, es un mecanismo jurídico en la cual pues, la acción es formada para suscritar o para originar el control de legalidad sobre la privación de la libertad. Ahí es donde pues, los penalistas nos tenemos que basar en cómo es el control de legalidad que se va a fomentar a través de nuestros procesos penales en caso tal de que haya un privado de la libertad. Entonces, en el artículo 30 lo encontramos: quien estuviera privado de la libertad y creyere que estuviera ilegalmente, pues tiene derecho a invocar pues, ante cualquier autoridad judicial, pues lo que vemos acá nos está desarrollando que cualquier juez puede conocer de esta acción, y por lo cual dentro de las 36 horas debe resolverse de cualquier manera el habeas corpus, o de igual manera se resolverá de manera efectiva hacia el reo. Siguiente, por favor. Algunas de las características del habeas corpus, evidenciamos que la Constitución Política, pues como autoridad judicial encargada de conocerlo, pues debe verificar la existencia de las condiciones, las cuales son: primero, que la persona pues esté privada de la libertad; segundo, que la privación de la libertad o prolongación de más de las 36 horas sin haberlo acudido ante el fiscal, pues haya violado alguna de las garantías o quebrantado el orden legal o constitucional, y pues que una vez demostrada la privación de la libertad o que se haya prolongado de manera ilegal, pues son el resultado de los actos contrarios a la Constitución Política y a la Ley 906, por lo cual la autoridad judicial deberá ordenar a la persona, deberá ordenar ante la autoridad judicial que la persona sea puesta inmediatamente en libertad, y podría ocurrir que al llegar este momento pues se dispusieran medidas que tuvieran finalidad de impedir la libertad de la persona beneficiada del orden judicial por el habeas corpus. Y evidentemente no vemos solo que el derecho penal entra acá a funcionar, sino obviamente vemos una falla en el servicio por parte del Estado, por lo que el derecho administrativo entraría a cobijar los derechos de la persona en caso tal de que se le haya causado un daño, un perjuicio irremediable, el cual no tenía pues el deber jurídico de soportarlo. Por tanto, pues el Estado es el responsable y es quien tiene que reparar este daño. Siguiente, por favor.
Las características de la habeas corpus, continuamos que es, pues, es pertinente aclarar que en el artículo octavo del articulado de la 1095 no establece la prohibición absoluta, pues de que obviamente que el juez no puede privar a la persona, claro que sí la puede privar de su libertad, y es pues la Carta Magna es quien nos ha brindado en el Estado Social de Derecho este orden social para quien transgreda la ley pues obviamente sea retenido para que no lo siga haciendo y para que sea cobijado, para que sea protegido en sus derechos, de que la sociedad le pueda hacer daño o él siga haciéndole daño a la sociedad. Por tanto, pues en el artículo octavo se declara en múltiples ocasiones ha estado sometido a inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, pero pues siempre se ha declarado exequible en el momento que pues se ha evaluado la palabra capturado. Entonces, pues ellos dicen que sí es extensible a todas las situaciones de personas detenidas, personas procesadas, condenadas, personas pues que únicamente se retienen en unidad de permanencia judicial por 24 horas, por 12 horas, por sus grados de estado de exaltación, también procede de la habeas corpus, y pues para eso se desarrolló este articulado, que la persona, la expresión capturado, pues procede ante cualquier sometimiento de su restricción a la libertad. Por tanto, la petición de la habeas corpus procede ante cualquier caso, y no solo pues será lo penal, sino ante cualquier caso el juez puede ordenar que esta persona haya sido sometida a la libertad. Siguiente, por favor. El habeas corpus es específico, se dirige única y exclusivamente para amparar el derecho de la libertad individual, no es aplicable a otros derechos fundamentales, por tal evidenciamos que para hacer la petición de otro derecho fundamental vemos otras herramientas jurídicas, lo cual es la acción de tutela, lo cual es muy aparte del habeas corpus. Entonces, pues obviamente si interpretamos una acción de tutela para solicitar la libertad, pues el juez nos va a rechazar la acción de tutela, nos va a hacer la invitación de que sea a través de la habeas corpus. Es una acción pública, puede ser interpuesto por la misma persona de la libertad, no requiere apoderado, puede pasarlo por escrito y obviamente será atendido por el juez. Es informal, está provisto que pues de cualquier, no tiene formalidad, únicamente tiene que solicitar pues por escrito, hacer la solicitud y probar que obviamente hay una violación de sus garantías y será pues efectivo para que el juez conozca de ello. Es preferente. Esto quiere decir que el juez debe tramitarlo pues, con prelación a otros asuntos. Obviamente es un derecho fundamental y por eso es que restringe las 36 horas para ser resuelto. Y es sumario, por lo que pues, vemos que es célere, es breve, es rápido en sus formas y procedimientos. Siguiente, por favor. Las características del habeas corpus vemos que es un mecanismo efectivo para la interposición y resolución y conduce que pues este mismo se tome una decisión de fondo con respecto a la libertad individual de la persona. Se origina pues con la condición de que haya privación de la libertad y que quebrante la constitución o la ley. Y es célere, pues le dan 36 horas sin que la actuación pueda suspenderse, aplazarse por cualquier motivo, como les indico, así sea domingo, festivo, sábado, o estemos en situación del COVID-19 o cualquier estado de excepción, no puede aplazarse y será resuelto por medio del juez, el cual se verá obligado dentro de las 36 horas, si no se resuelve en contra, a dejar en libertad a la persona y evitar su privación de la libertad. Le ordenará pues a quien lo tenga como custodio que pues se ordene su libertad por parte de una autoridad judicial. Y en 3 meses las solicitudes deben ser atendidas 24 horas al día, o sea, evidenciamos que acá también los jueces de control y garantías pues son los que durante la noche atienden estos habeas corpus, y así sean días feriados, en épocas de vacancia judicial, pues también tienen que trabajar los jueces de control de garantías, o pues en algunas veces, en algunas ocasiones, entrarían los jueces administrativos a solicitar, pues a resolver las solicitudes de habeas corpus. Entonces, pues evidenciamos que para la falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituyen falta gravísima en contra de la autoridad judicial,
por lo tanto procedería a un proceso disciplinario y administrativo en contra de ellos. Evidenciamos la competencia que tiene la autoridad judicial para el habeas corpus, en el cual todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público son competentes para resolverlas, cada uno de ellos. Siguiente, por favor. El juez que le hubiera llegado por reparto la solicitud de habeas corpus, la cual tiene pues el mismo medio que la acción de tutela, pues será por reparto para que le llegue a la autoridad judicial. Pues el habeas corpus deberá declararse en caso tal de que tenga algún impedimento o recusación, pues obviamente él debe declararse impedido y resolver de esta para trasladar la diligencia de inmediato sin pérdida de tiempo a un ente de la misma jerarquía, o en caso tal de que la recusación o impedimento pues sea hacia todos sus mismos nivel de jueces, subiría al tribunal, quien será quien conocerá el habeas corpus del presente caso. Siguiente, por favor. El nombre completo de la persona privada de la libertad en cuyo favor se instala la acción es uno de los requisitos en el cual el escrito de solicitud de habeas corpus debe estar incluido. Debe estar incluido los motivos del por qué se considera que la privación es injusta, es ilegal, es arbitraria, se le han violado sus derechos, sus garantías, y debe contener la fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra capturado, dirección, desde el tiempo donde se encuentra, capturado de la libertad y la razón del por qué. Pues obviamente sería lo ideal anexar pruebas documentales, fotografías del por qué se está transgrediendo las garantías, pero no es que sea obligatorio, sino que obviamente eso resolvería de manera efectiva el habeas corpus. Siguiente, por favor. Es posible que la identificación del funcionario que ordenó la captura y cargo que desempeña, pues ahí es donde evidenciamos también que en el anterior acápite podemos demostrar qué autoridad fue la que lo tiene aprehendido y que, como en la acción de tutela, como acción constitucional, debe juramentar que de ningún caso otro juez ha asumido el conocimiento y que solo lo ha interpuesto una sola vez. Siguiente, por favor. Los derechos de la persona capturada, evidenciamos que pues tiene unas garantías y unos derechos, el cual es ser informado de las razones de su detención, que le indiquen cuál es el delito que transgredió y por el cual está siendo capturado y va a ser investigado dentro de un proceso penal, ser puesta a disposición del fiscal competente, y acá es donde evidenciamos que la habeas corpus se transgrede y se intromete a la ley 906, al procedimiento penal, en donde solo le dictan 36 horas para que el fiscal pues inicie para que sea sometido ante el fiscal. Y ahí es donde evidenciamos que la habeas corpus pues tiene su característica de las 36 horas. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado. Siguiente, por favor. Tiene derecho a comunicar a sus familiares o amigos acerca de la situación, tiene derecho a interponer este recurso de la habeas corpus, a no ser incomunicado, pues obviamente en el tiempo que permanece, puede hacer una llamada. Siguiente, por favor. La decisión de la habeas corpus es demostrada, pues su fundamento es que debe demostrar una violación de las garantías, de las garantías constitucionales o legales. El juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona con un auto en contra del cual no procede recurso alguno. Si se niega la decisión, pues ahí es cuando puede ser impugnada y va a ser pues conocida por el tribunal, pero en caso tal de que sea concedida, esta no procede, no tiene recurso alguno, por lo que vemos que sí, pues es efectiva, y en caso tal de ser afirmativa, no tiene ningún otro recurso, ninguna salvaguarda de que otro juez vaya a evaluar el por qué se falló a favor de la habeas corpus. Siguiente, por favor. Iniciamos brevemente algo de reseña histórica, ya que el habeas corpus es una institución muy antigua. Ella nació pues a necesidad del ser humano, de que pues con anterioridad había esclavismo, y en este esclavismo pues se privaba a las personas de la libertad, se les encadenaba. En base en esa necesidad, el humano pues ha creado
pues no solo herramientas, sino pues también herramientas a base en el pensamiento, y lo cual es el habeas corpus, pues no es tangible, no se puede tocar, pero obviamente es una herramienta jurídica que le ayuda a la persona que no sea privada de la libertad, pues a pesar de la abolición de la esclavitud, se seguía presentando esto, no solo por parte del Estado, sino por parte de privados que obviamente querían hacer cumplir leyes o hacer pues justicia por mano propia, encadenaban y encarcelaban a las personas, y lo cual pues esto fue la necesidad de que el ser humano creara esta herramienta jurídica. Eh, eh, Remontamos a la historia del siglo XII en Inglaterra, en este país, pues fue de las primeras apariciones del habeas corpus. Se crearon constituciones en donde pues decía que toda persona es libre, que no se le podría, pues a base en el derecho a la libertad y a abolir la esclavitud, fue que el habeas corpus nació a la vida jurídica en América Latina a mediados del siglo XIX. Evidenciamos que en México, en América Latina, pues se fecundó pues el habeas corpus, sus antecedentes eh, vienen remontando. Para 1926 empezaron pues los países de América Latina a declarar esta herramienta jurídica dentro de sus constituciones. Declaró que el habeas corpus pues tenía vacíos, por tanto, pues lo incluyeron dentro de sus constituciones, por lo que vemos que pues no solo en Colombia está en la constitución, sino hay muchos países de la América Latina y obviamente países que han creado pues en el common law y que han creado normas consuetudinarias que pues han incluido el habeas corpus como carta magna para que no sea pues violado, o para que tenga pues sus garantías como lo estábamos explicando. Evidenciamos que en Costa Rica se creó para el 1847, decíamos que en El Salvador en 1872, en Guatemala en 1879, en Nicaragua en 1939, en Panamá en 1904, en Ecuador en 1929, ahí nos vamos acercando al caso de Colombia. En Venezuela fue incluido en 1947 dentro de su constitución política, en Uruguay en 1918, por lo que vemos después del 1900 es cuando se ha incluido el habeas corpus dentro de las constituciones políticas de los países, y en Colombia hizo su reaparición durante la ley de 1897, y evidenciamos que en Colombia tiene un doble carácter, debido a que es ley y debido a que aparece en la constitución política. Entonces, evidenciamos que la legalidad pues, de la restricción se ordenará dentro de las 36 horas la libertad inmediata de la persona, pese a ser considerado un derecho fundamental. Al existir la correlación, se desplaza a una acción de tutela al tener un término inferior para su resolución. Pues vemos que es más efectivo el habeas corpus en cuanto al término, ya que pues la acción de tutela cuenta con 10 días para ser resuelta, y por lo que vemos el habeas corpus solo cuenta con 36 horas para que sea resuelto. Acá lo evidenciamos que en la ley 1095 del 2006 es la que desarrolla esta herramienta jurídica, y según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues es la base en la cual nosotros como jurisdicción colombiana ha tomado el habeas corpus, pues en concordancia del artículo 93 del bloque de constitucionalidad se incluye los 3 derechos fundamentales, en caso tal de que pues, haya estado de excepción, como lo estamos viviendo en el presente. El habeas corpus, la acción de tutela y el debido proceso tienen garantía y protección judicial, por lo tanto no van a ser congelados los términos para la habeas corpus, sino sigue, y ya vamos a virar una tasa, la cual evidenciamos que ha aumentado el caso de el conocimiento por parte de los jueces de la habeas corpus y de la acción de tutela. Siguiente, por favor. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue la primera conferencia internacional americana. En 1948 se realizó acá en Bogotá, y fue donde se consagraron los derechos especiales y esenciales del hombre como atributo de la persona, que nadie podría pues, ser
se le podría abolir y se le podría quitar estos derechos. Por lo que pues, vemos que en 1948 fue donde pues, se proclamó el habeas corpus por primera vez. Todo individuo que haya sido privado de la libertad tiene derecho al que el juez, sin demora, evalúe la legalidad de la medida y pues no dilate el proceso o será puesto en la libertad inmediata. Siguiente, por favor. En Colombia, la inclusión pues ha sido un procedimiento diseñado para proteger un derecho fundamental, la cual pues fue por distinta parte a la acción de tutela. Muchos oímos hablar de que el habeas corpus en los medios de comunicación o pues que ha sido puesto en libertad cierta persona que ha transgredido la ley, pero pues nada, no, los medios de comunicación no dan una información completa, sino únicamente dice fue puesto en libertad. Entonces, pues obviamente evidenciamos que la ley sí protege a la persona por el hecho de ser persona y por el hecho de ser humano, le da unas garantías. Por tanto, pues si la persona puede que haya transgredido la ley, pero pues se le violaron algunas de las garantías como derechos que posee toda persona, obviamente va a ser puesta en la libertad, pero no se va a finalizar ese proceso penal. Obviamente ese proceso penal va a seguir y se le va a obligar a él a presentarse periódicamente, a continuar el proceso, pero claramente pues va a seguir gozando de su derecho fundamental a la libertad. Por tanto, pues este diseño, este procedimiento, esta herramienta jurídica, la habeas corpus, está diseñado para proteger la libertad, más no para declararlo inocente, más no para declarar lo que no tiene tipicidad, culpabilidad, que no tiene antijuricidad del hecho cometido, sino únicamente, pues obviamente, está cubriendo el derecho a la libertad para que no, pues, se le violente como derecho fundamental a la persona. Siguiente, por favor. El marco legal del habeas corpus ya lo evidenciamos, lo encontramos tanto en la Constitución, en el artículo 28 y 30, como en la 1096 del 2006. Pues obviamente prevalece la Constitución Colombia en el momento en que dice que pues todas las personas somos libres, a no ser que se le haya comprobado por medio de un proceso judicial. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente puede invocar ante cualquier autoridad el habeas corpus y debe ser resuelto dentro de las 36 horas, según lo dice la Constitución Política en el artículo 30. Siguiente, por favor. Luego de esta definición de la 1095 que está en el artículo primero, nos indica que pues, este fue la ley que desarrolló el artículo 30 y explica más claramente el alcance del habeas corpus como derecho fundamental. Es una acción constitucional que tutela la libertad para quien es privado de la libertad y pues con violación de las garantías constitucionales o legales. Si se prolonga ilegalmente, esta acción podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para que la decisión se aplicara el principio pro homine. Y el habeas corpus no se extenderá a un estado de excepción del COVID-19. Siguiente, por favor. La funcionalidad del habeas corpus, evidenciamos que es un recurso ágil para la solución judicial de la libertad física de la persona. En el caso de alguna privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad, esas son las principales consecuencias de cuando se presenta. Hace poco evidenciamos un caso de un adulto mayor que fue capturado por estar supuestamente violando el confinamiento y la cuarentena, y el cual pues hubo abuso de autoridad por parte de la policía para proceder a su privación de la libertad y dirigirlo pues a una estación más cercana, hacerle la anotación en el CAI y dirigirlo ante el fiscal o hacerle la multa o el comparendo para, para suspenderle, pues, en caso pues, de haber violado la cuarentena. Porque vemos que aquí hay un abuso de autoridad y en caso tal de que él hubiera sido eh, privado de la libertad en la UPJ o en el CAI, obviamente procedía este habeas corpus, esta herramienta jurídica, ya que pues hubo un abuso de la autoridad, se prueba por medio del video que rodó por redes sociales, por muchos de los noticieros y medios
de comunicación estaba el video que evidencia que pues el sujeto tenía sangre, que fue conducido pues de manera arbitraria, ya que pues hubo violencia, hubo maltrato y pues esto es abuso de autoridad y pues estos no son los derechos del capturado, no se evidenció un procedimiento legal, por lo tanto pues ahí es donde cabe la habeas corpus. Esto sucedió hace pocos días. Entonces, pues aún así, la asesoría de un abogado especializado no hace falta, pero obviamente la persona capturada pues no tiene a la mano un documento, no tiene a la mano una persona que sepa cómo interponer este habeas corpus, por lo que sí es evidente que un abogado pues debe estar detrás de este documento a interponer el habeas corpus. De igual manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en el que precisó pues, un habeas corpus cuando es improcedente, cuando se intenta usarlo para desvirtuar o eliminar la discusión del trámite ordinario, como les decía. Esto no es que le declare a la persona inocente, puede que al señor sí le pongan su comparendo, sí le interpongan un comparendo con multa directa por violar en confinamiento, pero obviamente él no puede ser retenido en su libertad. De igual manera, pues estas razones servirían para impugnar este comparendo y por lo que evidenciamos que, pues, que es más importante que la libertad y obviamente ya jugaríamos con el papel del patrimonio del adulto mayor. La idea es usar oportunamente este recurso de habeas corpus, no confundirlo como un mecanismo manipulable o que le vamos a prometer a la persona que va a estar libre por vida, sino que obviamente va a ser enjuiciado y va a tener que atender a un juicio penal, pero obviamente puesto en la libertad y él atendiéndolo pues la comodidad de su libertad. Siguiente, por favor. Bueno, evidenciamos que cuando se puede iniciar una habeas corpus existen ciertas circunstancias que pues es cuando procede la habeas corpus. Si recibe amenazas de detención o limitación de la libertad física por parte de alguna autoridad pública, en este caso, pues evidenciamos que hay muchas amenazas si evidenciamos que hay muchas amenazas por parte de Policía Nacional, cuando no tienen orden escrita de detención y ingresan al domicilio, cuando una persona se encuentra retenida en la cárcel, comisaría, CAI, unidad de permanencia judicial o cualquiera de ellas, percibe que se agravan ilegítimamente las condiciones que lo privan de la libertad. No obstante, obviamente también vemos que la aplicabilidad de la habeas corpus en estado de excepción, antes de la Constitución del 92 con la Constitución del 86, pues también estaba este mecanismo de habeas corpus y obviamente también se presentaron estados de excepción y por el cual no fue abolido la herramienta jurídica. Evidenciamos que hubo pues guerras civiles, guerras internas con FARC, con ELN y pues ni así la herramienta jurídica seguía funcionando. Siguiente, por favor. Es improcedente la habeas corpus a decisión de la Sala del Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado, ha legislado con respecto a este mecanismo jurídico y evidenciamos que pues no se puede acudir cuando el objetivo es sustituir procedimientos judiciales comunes en los cuales deben formularse las peticiones de la libertad, cuando se quiere reemplazar recursos ordinarios como el de reposición y apelación, usados para impugnar las decisiones vinculadas al derecho a la libertad, cuando no es procedente, cuando se usa como intento para desplazar de un funcionario a otro, no es procedente cuando la intención es obtener opinión diversa, diferente a la autoridad, resolver algún proceso, no es procedente, únicamente es procedente cuando hay violación de las garantías legales y constitucionales, como anteriormente lo hemos mencionado, y pues en cada caso debe ser revisado por la autoridad judicial y por eso es que solo los jueces pueden conocer de los habeas corpus, pues ya que existe excepciones cuando la decisión que coarta el derecho a la libertad personal es catalogada como una vía de hecho, pues obviamente ahí es cuando entra la autoridad judicial si efectivamente sí es una vía de hecho o si está siendo retenido con las garantías funcionales de la autoridad pública, en este caso Policía Nacional,
que ellos son los que deben conocer cómo se hace una captura legal y cómo, pues, en caso tal de que fuera ilegal, para no cometerlo y para no, obviamente, no verse inmersos ellos en procesos disciplinarios en casos de abusos de autoridad. El procedimiento para interponer el habeas corpus nos indica que la persona perjudicada u otra persona que interceda a su favor debe presentar una denuncia ante el juez. Esto pues obviamente no es una denuncia, sino es un escrito, se puede llamar escrito de denuncia, y esto puede hacerse de forma oral o escrita. El marco jurídico del habeas corpus no exige formalidades y por eso es posible iniciar el proceso en cualquier día, cualquier hora, sin importar si es hábil o no, únicamente tiene que llegar al despacho del juez. Obviamente, pues qué mejor que por medio de un escrito que le llegue al juez y que sea por reparto, que se conozca lo más pronto posible. Al tratarse de una herramienta jurídica para solucionar un tema urgente, pues una vez el juez lo tenga, es prioridad para él. Eh, Debido a que pues ataca ilegalmente la libertad de una persona, debe fijar una citación dentro de las siguientes 24 horas a las partes involucradas, lo que son las partes la parte afectada y la autoridad quien tomó la medida de protección de la persona, y en el término de la audiencia, el juez tomará una decisión que emite inmediato a todos los presentes. Él ahí proclama su sentencia y da un auto. El auto puede ser que conceda la libertad o que le restrinja la libertad, de igual manera, pronunciándose acerca de cómo fue el procedimiento y resolviendo si sí es efectivo o no. Cuando se considera que el detenimiento o la atención fue legal, el juez rechaza la habeas corpus y o en cambio, cuando la considera ilegal, ordena de inmediata la libertad a la persona afectada. Siguiente, por favor. Algunos tips para tener en cuenta. No es necesario contar con el apoyo de un abogado, no le debe dar poder. Puede ser digitado y de por medio como lo somos nosotros, Derecho y Propiedad, manejamos el habeas corpus, de manera en que nosotros lo redactamos, nosotros lo realizamos y nosotros mismos lo interponemos para, pues, para conceder el derecho fundamental a la persona. Pero de igual manera, en caso de no tener cobertura por medio de un abogado o no conocer a algún apoderado de confianza, obviamente cualquier persona lo puede realizar a nombre propio y, como nos lo indicaban anteriormente, oral por medio oral o por medio escrito. De igual manera, se recomienda que se asesore en caso de dudas, porque pues este derecho no es que sea concedido solo con pasar el escrito. Obviamente tiene que tener fundamentos jurídicos, tiene que tener pruebas, tiene que tener pues la mención de las garantías que se les ha violado, y así el juez pues como persona, primero que todo, va a conocer qué fue lo que se le está transgrediendo, y en base en la decisión de él será concedida la libertad o se pronunciará que sí está en firme la decisión de que se declare privado de la libertad. Asimismo, es vital que en la denuncia se incluyan algunos datos como la causa del acto perjudicial legal. Muchas veces pues evidenciamos que son abuso de autoridad, lesiones personales en contra del privado de la libertad, datos personales de la persona perjudicada, nombre, domicilio, eh, consanguinidad familiar, dónde se ubica, de igual manera nombre y domicilio del denunciante, del afectado, del intercesor, la autoridad que limitó la libertad del retenido, la descripción del por qué la limitación de la libertad es ilegítima, entre otros. Pues entre más esté fundamentado el habeas corpus, pues mucho mejor para que sea concedido por parte de la autoridad judicial. Siguiente, por favor. Vamos a evidenciar como un caso concreto. Ahorita en tiempos de COVID-19 fue interpuesto el habeas corpus en contra de una persona y el cual fue resuelta de manera efectiva. Evidenciamos que ahorita en tiempos del COVID-19 se han recibido 18.000 tutelas desde que se inició la contingencia en nuestro país colombiano. El porcentaje más alto está relacionado en el sector salud, el cual tiene 33% en factores de tutela. Luego corresponde a la seguridad social en temas de trabajo, el cual corresponde al 0,14%, 0,14, con el decreto 417 del 2020, el cual declara el estado de emergencia económica,
social y ecológica por el COVID-19, se han visto múltiples cambios en nuestra jurisdicción colombiana, en el funcionamiento de la rama judicial, y por lo que vemos que pues desde que empezó la contingencia, el confinamiento, los consejos seccionales de la judicatura han recibido 18.000 tutelas, las cuales obedecen principalmente al sector salud, a los derechos de petición que no han sido contestados, a otros temas como el debido proceso, que no se han tenido el debido proceso, al mínimo vital de las personas, pues esto va con respecto a las pérdidas de sus empleos. Siguiente, por favor. Y no es el caso, no, es el- no se traslada el caso a la habeas corpus, el cual se han registrado un aumento, se han registrado 501 habeas corpus, aunque pues hay una disminución al comparar la cifra con el promedio de las tutelas para cubrir otros derechos fundamentales. El derecho fundamental a la libertad también ha ido en aumento, debido a que pues han salido múltiples noticias, que las personas privadas de la libertad se les da ciertas garantías para cuidar su salud. Entonces, pues acá es donde evidenciamos que los capturados han empezado a mover sus fichas en caso tal de querer pues, buscar su libertad, y pues lo han realizado a través de la habeas corpus. A través de un autor, socio del área de Derecho Penal Corporativo en CAES Muñoz Abogados, pues evidenciamos que se da un falso positivo que explica que pues, se genera un confinamiento obligatorio por un gran porcentaje de la sociedad, y pues hoy en día están dejando de acudir a instrumentos de defensa, no porque el derecho se haya materializado, sino porque la prohibición de libre circulación, de la movilidad de las personas, afecta en forma que antes buscaba la materialización de derechos vulnerados. De igual manera, los consejos seccionales, que registran tutelas de 3.115 casos, en el norte de Santander, en el Valle del Cauca, en Atlántico y en Tolima, pues obviamente en todo nuestro país ha aumentado las cifras, y durante la contingencia se han registrado 501 habeas corpus, 8.333 audiencias de control de garantías, 7.214 trámites de ejecución de penas, según las cifras del Consejo Seccional de la Judicatura. Siguiente, por favor. Acá es donde vamos a entrar en el análisis jurisprudencial de un caso ocurrido hace muy poco con respecto a la impugnación de la habeas corpus. En este caso, el señor Darwin Andrés Sierra Herrera y otros están interponiendo una impugnación del habeas corpus negado con anterioridad, y el cual fue procedente, y el cual, adelantándome al análisis jurisprudencial, se les concedió la libertad inmediata a través del mecanismo de habeas corpus. Evidenciamos pues que ustedes pueden buscar el radicado 301 de la impugnación de la habeas corpus en cualquier página de internet, para que pues se den cuenta de cómo fue que sucedió esto. Los fundamentos de la acción: el magistrado ponente Eugenio Fernández, a través del escrito solicitando la impugnación de la habeas corpus, en condición de defensores de Juan Diego Gaviria Olarte y Darwin Andrés Herrera Sierra, contra el proveído del 24 de abril, del cual pues les negó la acción constitucional de la habeas corpus. Siguiente, por favor. La solicitud de la habeas corpus que hicieron estos ciudadanos, los cuales se encontraban en privados de la libertad desde el 6 de mayo de 2019, pues cuando les fue interpuesta a través de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir en el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Duitama. Siguiente, por favor. Durante el proceso ellos evidenciaron que habían pues los abogados evidenciaron que habían unas faltas en contra de las garantías procesales que ellos tenían. Obviamente hay términos judiciales para que la fiscalía inicie sus acciones y continúe con el proceso, por lo que ahí fue donde empezó pues, el problema jurídico. El 25 de junio de 2019, la Fiscalía 12 delegada ante los jueces penales radicó el escrito de acusación ante el Centro de Servicios de Duitama, siendo asignado el juez penal segundo de circuito con función de conocimiento,
el cual señaló el 13 de agosto para efectuar la respectiva audiencia de acusación y la cual no se pudo efectuar ante la solicitud de aplazamiento de uno de los defensores públicos. Siguiente, por favor. Eh, Habían transcurrido 249 días desde la presentación del escrito de acusación. De igual manera, pues no se había dado el inicio de la audiencia de acusación ni de la audiencia de juicio oral, los cuales 199 días correspondieron al término transcurrido en el tribunal sin haberse resuelto la apelación. Los defensores impetraron pues la acción de habeas corpus para sus dos poderdantes para que se restablezca la libertad de los defendidos, habiéndose agotado los mecanismos ordinarios al interior del proceso y considerando que se incurrió en una vía de hecho por parte de los despachos judiciales que denegaron con anterioridad la libertad, por tanto impugnaron la decisión de que niega la habeas corpus por esta razón del paso de los días sin habérsele concedido la audiencia. Siguiente, por favor. El magistrado de la sala ponente del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo denegó en primera instancia, denegó pues la acción constitucional impetrada por el habeas corpus, que en efecto pues la restricción de la libertad se había prolongado más allá del término legal para dar inicio al juicio oral. Sin embargo, pues obedeció, dice inicialmente que obedeció a maniobras dilatorias de la defensa al solicitar aplazamientos, pero obviamente pues si se hubiera comprobado que si hubo pues, maniobras dilatorias, obviamente la impugnación de la habeas corpus no hubiera procedido. Entonces, pues vamos a evidenciar en cómo fue la evaluación de la audiencia de acusación y la presentación del recurso de apelación contra el auto que negó la nulidad que con anterioridad dentro del proceso habían solicitado. La nulidad fue solicitada por la formulación de acusación según los jueces de garantías, ya que no cuenta con su justificación suficiente. Siguiente, por favor. La decisión impugnada, debido a que pues de este modo apuntó que la demora en el proceso ha obedecido a situaciones atribuibles no solo a los defensores, sino pues a la emergencia sanitaria por la que atravesamos del COVID-19, denotando que el tribunal no ha decidido el recurso debido a los diversos asuntos laborales, familias, civiles, que deben conocer al turno de llegada. Acá es donde evidenciamos nuevamente cómo el estado de excepción del COVID-19 nos entra a afectar a nosotros como partes dentro de un proceso judicial, pero de igual manera, como las acciones constitucionales que se están atendiendo dentro del presente estado de excepción, están en excepción las personas que están privadas de la libertad. Acá en Derecho y Propiedad ya hemos tenido múltiples audiencias con personas que están privadas de la libertad porque ellas sí tienen esa connotación especial de sus derechos fundamentales a la libertad que deben ser resueltas. Así esté el estado de excepción, estos términos no se congelan y las audiencias siguen en pie, se siguen atendiendo los jueces de manera virtual, se está impetrando la nueva virtualidad dentro del proceso, la cual muy pronto veremos que dentro del Código General del Proceso se incluye la virtualidad. Ya se están enviando por parte de los juzgados manuales de cómo atender las audiencias virtuales. Por lo tanto, esta no es una excusa para que en nuestro caso presente en evaluación de análisis jurisprudencial se excluya las personas privadas de la libertad que por cuestión del COVID-19, del confinamiento, no se pueden atender. Por lo tanto, pues estos asuntos sí debieron haber sido conocidos por parte del juez, en este caso el juzgado de Vitama, y debieron haber evacuado todos los asuntos en término, además de la prelación que tienen las tutelas, las libertades, las asistencias de las salas de decisión. Se deben atender las prácticas de las audiencias del sistema oral acusatorio y de otras especialidades de las gestiones administrativas del tribunal. Siguiente, por favor. Entonces, pues en cuanto a la decisión impugnada, el tribunal pues indica que la acción de habeas corpus no puede ser utilizada como una tercera instancia mal llamada para obtener una opinión diversa respecto de las decisiones adoptadas de otras instancias, por lo cual resultan inadmisibles. Evidenciamos que no solo es el rechazo, sino la inadmisión o la aceptación del habeas corpus. Los reproches realizados por los defensores del presente caso, ante lo resuelto por los jueces de control de garantías,
sin que se advierta ninguna vía de hecho o vulneración de las garantías de los funcionarios, pues eh, evidenciamos que sí puede conocerse la actuación que amerite ordenar el restablecimiento de la libertad. Siguiente, por favor. Los dos accionantes, los dos ciudadanos que sustentaron pues, la inconformidad con los argumentos del acto de primera instancia, indicando que no existe justificación alguna para la demora o resolución del recurso de apelación impetrado que deniega la nulidad, se supera ampliamente el máximo permitido de la presentación del escrito de acusación, como nos lo indica la ley 906. Hubo una demora con la audiencia sin que se haya dado pues, el juicio oral, contabilizando únicamente el tiempo que demoró el tribunal en atender la apelación. Siguiente, por favor. Por lo que evidenciamos que la explicación que solicitó el aplazamiento de la audiencia de acusación fijada para el 13 de agosto de 2019, pues fue motivada por un defensor público de los ciudadanos. El día anterior a la diligencia, requiriéndose aún así, descontando el término transcurrido entre la diligencia, entre la primera fecha y la efectiva realización de la misma, es decir, el 13 de agosto de 2019, arroja un total de 199 días, el cual es el lapso que el proceso ha permanecido en el tribunal. Por tanto, para decidir ese recurso de apelación interpuesto en la formulación de acusación, sumado 49 días que avanzó la presentación del escrito de acusación, pues sobrepasó el término y la arrojando un total de 248 días, los cuales superan ampliamente el término suficiente para el análisis de la actuación. Siguiente, por favor. Aún así, descontando el término de la primera fecha y la efectiva realización de la misma del juicio oral, arroja un total de 199 días que corresponde que el proceso ha permanecido en el tribunal. El recurso de apelación interpuesto en la audiencia de formulación de acusación suma 49 días, más el total de los 248, pues evidenciamos que transgredió totalmente el artículo 317 de la ley 906 del 2004, el cual dice que son 120 días máximo en caso tal de concursos o de múltiples delitos cometidos. Siguiente, por favor. Al sumar el tiempo transcurrido, pues evidenciamos que sí procede la impugnación del habeas corpus en caso tal de que pues expliquemos el por qué se está transgrediendo las garantías del procesado, en este caso ya iba para juicio oral, pero pues obviamente arroja el expediente de 173 días de privación de la libertad en total que tenían los dos ciudadanos. En cuanto a las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria que vivimos en el presente, decretada con la pandemia del COVID-19, precisan que ellas no tienen efecto alguno, porque pues para la restricción de la libertad no procede el estado de excepción y precisan que pues para la libertad de sus defendidos, según los acuerdos del Consejo Seccional de la Judicatura, se dispuso la suspensión de términos, pero no en caso tal para los privados de la libertad. Esto fue expedido el 16 de marzo por el Consejo Seccional de la Judicatura y ninguno de ellos se contemplaron en los asuntos penales con personas privadas de la libertad, por lo que ahí es donde evidenciamos de dónde el escrito de impugnación de habeas corpus podemos sustentarlo y de dónde es como pues puede proceder para la autoridad judicial disponga la medida de la libertad inmediata. Siguiente, por favor. En la sala de decisión del Tribunal Superior que tenía que conocer de la impugnación, no expuso ninguna razón del por qué la demora, del por qué el trámite del recurso de apelación fue demorado y pues que trataba del asunto de personas privadas de la libertad y que en ellos tenían conocimiento. Pues obviamente personas que tienen derecho a ser juzgadas dentro del plazo razonable, según lo indica el 317 de la ley 906. Finalmente, la sala consideró que resultan constitutivas vías de hecho las decisiones de los jueces de negar la libertad de los en tanto no podían calificar la maniobra dilatoria, la interposición de recurso de apelación, no es una maniobra dilatoria debido a que pues ellos tenían su mecanismo judicial, su recurso para atender que se le estaba decretando pues una nulidad en contra de ellos
y por tanto, pues el recurso de apelación no es una maniobra dilatoria, es un recurso efectivo que cualquier ciudadano procesado puede interponer. A quien le corresponde dicha valoración era el juez de conocimiento dentro de la misma actuación y pues pudo haberla rechazado de plano, haberle dicho, sí, efectivamente no procede dentro del término. A mí me parece como autoridad judicial que usted está tratando de dilatar el proceso, por tanto, no se demore tanto con la con la resolución de la apelación y rechácela con respecto al artículo 139 del Código de Procedimiento Penal. Y como ello no sucedió, pues el juez de garantías pudo haberse pronunciado de que los términos estaban eh, aplazando o ya estaban en riesgo de que pues se ocurriera una preclusión o en caso tal, pues la solución del habeas corpus. Siguiente, por favor. La pretensión de los ciudadanos era pues que se les solicitara la revocatoria de la decisión que denegó el habeas corpus en primera instancia y en lugar se dispusiera de forma inmediata la libertad de sus defendidos sin restricción alguna. Siguiente, por favor. El artículo primero de la ley que ya evidenciamos de la ley 1095 del 2006, que nos da la definición de habeas corpus, nos dice que pues tiene que haber una violación de las garantías constitucionales y legales y que se prolongue ilegalmente, por lo que acá vemos que si hay una garantía violada, la cual es el debido proceso y la cual pues se demoró por parte del juzgado y por parte de fiscalía para seguir con la acusación y entrar al juicio oral, pues así pues se está violentando la garantía de la libertad y pues siempre que la vulneración de la libertad por orden arbitraria de la autoridad judicial procede el habeas corpus. Mientras la persona se encuentre privada de la libertad ilegalmente, procede el habeas corpus. Cuando la persona, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad, como en este caso es medida de aseguramiento, la solicitud del habeas corpus sí procede debido a que hubo una prolongación de la libertad al transcurrir los términos que tienen de la acusación al juicio oral, que tiene que cumplir la decisión judicial por parte de, pues en este caso, el juzgado de Duitama. Si la providencia ordena que la decisión es auténtica, pues se presenta una vía de hecho judicial. Siguiente, por favor. El habeas corpus goza de una doble connotación tanto legal y como derecho fundamental en la Constitución. Por tanto, pues se caracteriza por ser excepcional, de modo que cualquier reclamo sobre el derecho a la libertad debe ventilarse ante el juez natural. En la actuación donde se haya ordenado la limitación de este derecho, la decisión que niega la libertad es susceptible de los recursos ordinarios y de suerte que el juez constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural. Siguiente, por favor. Esto fue lo que pues, la sala de decisión del tribunal pues acogió para argumentar que sí iba a conceder la pretensión de los accionantes. Cuando hay un proceso judicial en trámite, pues la acción de habeas corpus no puede utilizarse con los propósitos de que sustituya otros procedimientos judiciales, que reemplace recursos ordinarios de reposición a apelación, que eh, pues que sea pues maniobras dilatorias, que únicamente lo interponga para acortar términos, desplazar al funcionario judicial competente o obtener una opinión diversa por parte de otra instancia. Esto no es posible debido a que pues obviamente el juzgado y el juez competente, quien conoce el habeas corpus, pues se tiene que dar cuenta y debe fallar inmediatamente. Obviamente o sea, lo primordial es la libertad de la persona. Ya el análisis en cuanto al proceso es algo distinto que debe hacer el análisis y la evaluación del juez a quien le llegue la acción de habeas corpus. Siguiente, por favor. Valga precisar que esta acción constitucional de la habeas corpus procede en cualquiera de las formas de la restricción de la libertad. En el presente caso analizado, pues vemos que es por medio de una medida de aseguramiento por la comisión de un delito típico, el cual es hurto agravado. Bien sea dentro del centro carcelario, dentro de su domicilio, dentro del lugar que haya ordenado el juez de ejecución de penas,
pero pues obviamente debe haber una restricción parcial de su derecho a la libertad. Y en aquellos eventos en los que cuenta con permiso para trabajar en lugares y horarios determinados, también procede. Siguiente, por favor. De otra parte, una de las finalidades de la habeas corpus es la protección pues, inherente a la persona por el hecho de ser humano, por el hecho de ser persona. La acción se toma inviable en aquellos eventos en que no se acredite la afectación del derecho fundamental, por lo que va a ser rechazada de plano dicho escrito de denuncia de habeas corpus. Siguiente, por favor. En el presente asunto analizado por nosotros con respecto a al proceso que llevaban por hurto calificado los ciudadanos Darwin Andrés y Juan Diego, los accionantes impetraron el derecho fundamental a la libertad de sus defendidos por estimar que se prolongó ilícitamente la restricción de su libertad por haberse superado el término que nos indica la ley 906 de los 120 días desde la presentación del escrito de acusación para que se haga la audiencia de juicio oral, conforme a lo previsto en el 317 de la ley 906 y por sus modificaciones de la ley 1760 del 2015, vigente hasta el momento. Siguiente, por favor. De acuerdo a los informes rendidos en el presente trámite, se tiene acreditado que desde el 6 de mayo del 2019 los dos ciudadanos se encuentran privados de la libertad y en virtud de la medida de aseguramiento que se les decretó en las audiencias preliminares. Esto fue en, en los juzgados con función de control de garantías del Vitama por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Siguiente, por favor. Y conforme a lo anterior, se tiene que desde el día siguiente a la presentación del escrito de acusación, en el momento en que fue interpuesta la habeas corpus, que esto fue en el 28 de abril de 2020, dentro del confinamiento que tenemos, ha transcurrido un lapso de 306 días, lo cual pues transgrede las garantías procesales del procesado y por tanto sí procede la acción de habeas corpus, pese a que en primera instancia o pues por el juzgado ya había sido denegado, los ciudadanos la impugnaron y este es el argumento que están utilizando, que ya se transcurrieron pues el lapso de los 306 días y que se está violando una garantía a su derecho a la libertad. Siguiente, por favor. Por tanto, pues al descontarse 108 días, que fue la presentación de la acusación, desde el 25 de junio del 2019 y en la fecha que se realizó la formulación de acusación, el lapso que no puede atribuirse en perjuicio de la Administración de Justicia, sino obviamente pues corren a cargo de la defensa, sí fue descontado debido a que pues obviamente es una maniobra que tiene a su cargo la defensa, pues no carece de justificación, no altera el curso normal del proceso, únicamente es un recurso de apelación que por una nulidad presentada en el proceso, él tiene el derecho de presentarla. Entonces, obviamente, se descuenta estos 108 días para resolverse la habeas corpus y de igual manera siguen afectándolos en cuanto al término. Siguiente, por favor. De este modo se tiene que la presentación del escrito de acusación sí transgredió los 198 días, por lo que resulta evidente que el vencimiento del término se presentó para dar inicio al juicio oral. Ahora bien, pues se le asiste al impugnante, a los dos impugnantes, a pesar de haberse agotado dentro del causa ordinario las pretensiones de la libertad, las decisiones mediante las cuales se denegó el otorgamiento de la libertad, que adolecen efectos que habilitan a la procedencia de la habeas corpus y que por tanto la sala se los ha concedido. Siguiente, por favor. En las medidas relacionadas con la actual situación de emergencia sanitaria del COVID-19, adoptadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, no tienen incidencia respecto a la afectación de la libertad. Como ya lo habíamos nombrado, no hay suspensión de términos para los privados de la libertad. Y de acuerdo con lo anterior, pues evidenciamos que se cumplen las exigencias legales para el otorgamiento de la habeas corpus. Los jueces ordinarios hubiesen decidido en forma adecuada el restablecimiento de dicho derecho y resulta que pues procedente que la habeas corpus sea interpuesto y sea concedido de manera efectiva. Siguiente, por favor. Entonces, pues entra el tribunal
y hace en su decisión de la decisión impugnada, concede el amparo constitucional a la libertad de los dos ciudadanos, para lo cual se librará la correspondiente orden de libertad por parte de dicha autoridad judicial y se le hace llegar al director del establecimiento carcelario, obviamente dentro de las 36 horas, y procederá a hacerla efectiva una vez se verifique que no, pues que no son requeridos por autoridad o por otro algún delito causado por ellos. Siguiente, por favor. Entonces, en el resuelve del análisis jurisprudencial que acá hemos tocado de un caso real, entran a revocar la decisión adoptada por el magistrado de la Sala Penal del Distrito Judicial de Santa Rosa Viterbo, quien negó en primera instancia el habeas corpus y eh, concede el habeas corpus presentado en favor de los dos ciudadanos retenidos de la libertad. Ordena la libertad inmediata por vencimiento, prácticamente es un vencimiento de términos que tuvo por parte del juzgado y por parte de fiscalía dentro del proceso que se adelantaba contra los dos ciudadanos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Para tal efecto, pues se dispone ante el director del establecimiento carcelario de Vitama y, y no procede contra esta decisión recurso alguno. De igual manera, el juicio oral será atendido dentro de los siguientes días, tan pronto pues por parte del juzgado se cite a dichos ciudadanos. Siguiente, por favor. Algunas de las conclusiones que nos deja el presente análisis del habeas corpus, pues evidenciamos que es de gran importancia y pues es de doble connotación al ser un mecanismo judicial y al ser un mecanismo de derecho fundamental. Es obligatorio que recordemos cómo se incorporó el desarrollo a nuestra actualidad bajo el influjo de distintos países latinoamericanos a nivel internacional, al lado de diferentes instrumentos protectores a nivel nacional, como la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia, que obviamente va a seguir en nuestra jurisdicción por el resto de nuestros tiempos, de nuestras vidas, al lado de diferentes instrumentos protectores. Algunas características de las que analizamos por el documento constitucional, es innegable el gran avance que ha tenido en nuestro país colombiano el habeas corpus. Sin embargo, en la actualidad, la eficacia de este derecho pues está debido a las limitaciones que se imponen, garantías judiciales, garantías procesales, al instrumento de la Constitución, por lo que vemos que no solo la Constitución es la que manda, sino obviamente debe tener al lado las leyes estatutarias, las leyes ordinarias que declaren que se nombren a través de la habeas corpus, la cual fue creada en el 2006. Siguiente, por favor. Otra conclusión que nos deja importante es que la habeas corpus pues, es el mecanismo por excelencia para pues, buscar la protección de la libertad de la persona, pese a que haya transgredido el derecho, a que haya cometido un delito penal, pues obviamente nosotros como abogados somos quienes buscamos la protección de los derechos de todos los ciudadanos, por tanto tenemos que brindarles las garantías a las cuales pues son merecedores. Obviamente no es que le estemos dando una resolución judicial arbitraria, sino únicamente le estamos ofreciendo la, la libertad como derecho fundamental a la cual procede, a la cual cualquier persona tiene el derecho y a disfrutarla, como pues tan invaluable derecho que es nosotros ser libres de la libertad de locomoción, pues obviamente quien nos enseña que desde tiempos inmemorables el hombre ha buscado la forma de defenderse pues de arbitrariedades del poder estatal o del feudalismo del señor feudal que buscaba por medio de todo su poder y todo su poder económico, su poder social, buscar agredir a las personas y sus derechos fundamentales, obviamente para el más débil era muy difícil y por tanto es que pues la necesidad del hombre en buscar esa libertad a la cual es merecedor y por la cual no tiene que trabajar, únicamente tiene que cumplir los deberes y derechos sociales que nos impone la sociedad y por tanto pues no solo queda establecido una formalidad técnica en el presente análisis, sino también vemos que es un derecho el cual
prevé la facultad de reclamar ante los órganos jurisdiccionales el restablecimiento de la libertad frente a alguna detención o privación de la libertad ilegal. Es por ello que su consagración constitucional es un elemento que no ha podido ser obviado por la gran mayoría de las constituciones modernas, pese a que se quiera abolir o que se quiera declarar inexequible o formar, pues obviamente es una garantía constitucional, la cual pues obviamente pues no va a poder ser abolida. Siguiente, por favor. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia, es necesario poder delimitar pues, los presupuestos legales para privar de la libertad por parte pues, de muchos de nuestros usuarios de Policía Nacional. Ellos pues tienen un conocimiento técnico, profesional de cómo se realizan las capturas y cómo no tienen que afectar otros derechos, los cuales van pues conexos a la libertad. Entonces, pues por tanto es necesario ese, esa, esa experticia, esa competencia y esa capacitación que se les debe dar a nuestros funcionarios públicos para que no se transgredan y para que ellos no se vean intrometidos dentro de fallas en el servicio y que ellos sean quienes tengan que pagar eh, por las malas actuaciones de algunos de los eh, autoridades que pues transgredan este derecho, que lo hagan correctamente, que si obviamente hay una persona que esté transgrediendo el derecho, que esté transgrediendo una norma típica, que esté transgrediendo una norma jurídica, obviamente se ha dirigido a la estación, se ha dirigido al establecimiento carcelario con las garantías procesales que nos dicta la norma. Y nosotros como abogados, pues obviamente tenemos que buscar darle a las personas sus mínimos vitales, sus garantías, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser humano, no es que vayamos a amputarle un miembro a una persona por el hecho de robar, eso ya quedó en la época pasada, con la ley de talión, con la ley del ojo por ojo, la cual pues no llegó a más, sino a más violencia. Por lo tanto, ahorita con las nuevas garantías de los nuevos derechos procesales del nuevo siglo XXI, evidenciamos que el orden social es el que prevalece. Nosotros como Estado social de derecho tenemos que buscar pues ese equilibrio, equilibrar la balanza por parte del más débil, por parte del Estado, por parte de la víctima, por parte del causante del hecho. Por tanto, pues esa es la seguridad jurídica que nosotros ofrecemos a nuestra sociedad colombiana. De esta manera podemos justificar las coacciones a un principio tan elemental como a la plena libertad, condiciones indispensables para el desarrollo del ser humano, para nosotros como sociedad, que nos necesitamos entre nosotros. Siguiente, por favor. Finalizando alguna de las conclusiones, este análisis jurisprudencial para mí es provechoso, este análisis de la herramienta de la habeas corpus. Espero que para ustedes también haya sido de gran provecho. Hay en todo esto una paradoja bajo la vigencia de la anterior constitución del 86 que no consagraba pues expresamente la habeas corpus y la cual pues existía bajo la actual constitución de 1992 que sí lo establece expresamente llamándolo por su propio nombre habeas corpus, pese a que es una palabra latina, una palabra del antiguo pues latín, obviamente todavía la incluimos como habeas corpus, y es famosa y es conocida entre nosotros los juristas, evidenciando que pues en todos los aspectos por parte del legislador, del ordinario y del extraordinario, aprobación por parte de la Corte Constitucional y ha eliminado pues la práctica por parte pues de los juzgados y los tribunales que pues obviamente no hacen la inclusión de este habeas corpus. Siguiente, por favor. Los invitamos a que obviamente, pues en caso tal de que se presente un habeas corpus en alguno de sus conocidos, obviamente pues se comuniquen con nosotros a Derecho y Propiedad para llevar estos casos de habeas corpus efectivamente y pues el cual será evaluado por nuestros profesionales en el área de derecho públicos, en el área penal, para pues hacer efectivo este derecho fundamental y el cual pues tenemos nosotros derecho al gozar de nuestra libertad
y de nuestra libre locomoción, y pues en caso tal de que se deba atender un proceso judicial, pues que sea con todas las garantías procesales eh, para nosotros, pues los ciudadanos colombianos. Muchas gracias a ustedes y pues con cualquier cosa estaré atento a cualquier pregunta que pues surja por parte de este honorable público, el cual me ha atendido en este momento. Es de agradecer a ustedes. Muchas gracias.